La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En este devocional vamos a considerar o continuar considerando los 5 maridos que ha tenido el falso sistema religioso llamado por Jesús el samaritanismo. Estamos hablando de Juan capítulo 4. Encuentro entre Jesús, que funda el verdadero sistema religioso que lleva a la presencia de Dios, el cristianismo, y el falso sistema religioso que lo encarna la samaritana y que enfrenta a Dios, que tiene connotaciones supuestamente espirituales, pero que en realidad constituye una falsa religión. La verdadera religión tiene a Cristo como Señor y Esposo. La falsa religión tiene 5 maridos y aún 6, dice el Señor. En el anterior devocional consideramos los 2 primeros maridos en referencia, repito, a Juan capítulo 4, versículos 15 al 19. Allí el pasaje dice así: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Oremos. Oh Dios omnipotente, nos debatimos en este mundo entre 2 campos enfrentados, en donde el uno ciertamente refleja tu verdad en Cristo Jesús y el otro refleja la mentira, oscura y engañosa y destructora. Anhelamos transitar por tus caminos, Señor, a sabiendas de que solo en ellos hay vida y paz. Por lo tanto, en este diagnóstico que haces, oh Dios, en tu palabra santa, describiendo los falsos dioses, prioridades e intereses de la falsa religión, queremos enterarnos y huir de esos caminos tenebrosos. Danos luz, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y amigos, encontramos allí, recuerdan ustedes, en los anteriores devocionales y en la primera parte de Juan capítulo 4, que Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, la cual habla todo el tiempo en un plano lógico, racional, tradicional, religioso, mundano, humano. Ella habla del agua física, H2O, que calma la sed. Es la circunstancialidad, la anécdota, la necesidad temporal y relativa y pasajera lo que la domina. Jesús, por el contrario, plantea un mensaje más trascendente y hace referencia al agua espiritual, que calma la sed, como dice el versículo 14, de manera definitiva, es más, por la eternidad. Entonces, la samaritana, cuyo nombre ni siquiera se da o se pronuncia en el pasaje, porque no se trata de un individuo, de una persona en referencia, sino de un sistema, dice
que tiene 5 maridos. Así que el sistema religioso tradicional o híbrido, sincrético, como se dice en teología, en donde prima la combinación de múltiples fuentes de fe, sin considerar la fundamental que es Dios mismo, el sistema samaritano tradicional ha sido históricamente alimentado por 5 prioridades o dioses o marido o maridos. Y ellos son en su orden, cualquiera que sea la religión que se considere de las 15,000 que existen, o 12,000 dicen algunos, cualquiera que sea, ha sido dominada histórica y progresivamente por estos 6 maridos. 5 y el de ahora, el moderno, el actual, tampoco da paz, tampoco provee salvación ni seguridad eterna. El primero es la hechicería. Se le endilgan poderes o tienen como principio central de su ceremonia más importante la magia, la brujería, el esoterismo, la hechicería. En el Islam se le endilga a la piedra de la Meca un poder sobrenatural. En el romanismo se le endilga poder al oficiante, al ministro oficiante, el llamado sacerdote. Se le endilga un poder sobrenatural para transformar vino literalmente en sangre, y sangre divina, porque Él lo ordena o lo oficia. Dios pone su sangre cuando el hombre, el mortal, lo decide. Y la capacidad astronómica y sobrenatural, como si fuera Dios en la tierra, de transformar esta hostia o pan literalmente en carne no humana, divina. Se llama la doctrina la transubstanciación. Esto implica un poder hechicero realmente descomunal y que nada tiene que ver con la famosa Santa Cena de que habla Jesús en los evangelios y de que habla el apóstol Pablo en sus cartas, específicamente en 1 Corintios 11. Así que se levanta sobre un fundamento, la verdad, en honor a la verdad, un fundamento hechicero, mágico. Todas las religiones parten de un fundamento hechicero, mágico. Sobre eso edifican todo el sistema religioso. Nada que ver con el cristianismo. En segundo lugar, decíamos la santería. Endilgarle poderes sobrenaturales, básicamente a los santos. Es decir, beatifican o le endilgan prácticamente deidad a hombres o mujeres, vivos o muertos, invistiéndolos, dándoles una investidura de sobrenaturalidad imaginaria y enseñándole al pueblo a invocarlos, a adorarlos como mediadores entre Dios y los hombres, de manera por demás temeraria y herética, por lo menos contrario a lo que las Sagradas Escrituras plantean. En tercer lugar, el tercer marido del sistema samaritano mundial, cualquiera sea la pintura o el remoquete o el título, el tercer marido que adoran y aman con las entrañas y están agarrados satisfaciéndose con él, se llama la nigromancia. A través de la historia, esta fue la tercera caída del sistema religioso humano, del sistema religioso mundano, proveniente de Adán el caído. La nigromancia consiste en la oración, plegaria, invocación inclusive de las almas de los muertos, cualquiera que sean. En ese sistema piden por los muertos, oran por los muertos, rezan por los muertos, hacen sacrificios por los muertos, ofician ceremonias religiosas, en nuestro medio llamado cabo de año o cualquier cosa de esas, a los muertos. En nuestra tradición latinoamericana la llaman invocación de las ánimas, rezo a las ánimas, rosarios a las ánimas.
Se cree que el ánima o el alma, que es sinónimo, digo, de alma, el ánima vive y viene y se conecta con las personas y acompañan y lo llaman, y cualquiera que sea su condición espiritual o haya sido su condición espiritual. Así que en la tradición romana latina invocan a esas personas muertas. A Pablo Escobar, un gran asesino de la región de Antioquia en Colombia, le tienen altares en el cementerio. Un sacerdote oficia cada semana una misa desde el cementerio y multitudes van allí a invocarlo, a hablarle y a pedirle. Y esto pues no es otra cosa que nigromancia, entre otras cosas prohibido o prohibida bajo maldición en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La invocación del alma de sus seres queridos, padres, abuelos, hermanos, amigos, hijos, en fin, es un pecado para Dios, porque es internarse en un campo que le corresponde o del resorte único y exclusivo de Dios, porque es Dios el que envía a la persona aquí cuando Él decide, está aquí hasta cuando Él decide y lo recoge cuando Él decida. Nadie tiene derecho a intervenir o a estorbar el plan de Dios, porque nadie es soberano ni dueño de la vida, ni siquiera dueño de la muerte. En nuestro país, Colombia, se invoca mucho a los muertos, inclusive públicamente, se hace de manera abierta. Por ejemplo, cuando mataron a un jugador de fútbol llamado Andrés Escobar, un simple jugador de fútbol que le daba patadas a una pelota, lo asesinaron y luego comenzaron a invocarlo. E inclusive el técnico de fútbol profesional de la selección de fútbol, en el siguiente mundial, públicamente dijo: el alma de Andrés Escobar nos acompañará en este mundial. Las consecuencias hicieron el ridículo, el más grosero ridículo que haya hecho selección alguna, cuando el propio arquero, el propio defensor arquero de la selección Colombia, le entregó de manera infantil el balón 2 veces al enemigo, al contrario, de un país africano, para que le hiciera el gol a Colombia y Colombia quedara eliminada, descalificada, cuando era un equipo muy bueno. La nigromancia trae maldición, escasez, ruina. Los que invocan ánimas normalmente son confundidos, pobres, oscurecidos, confinados al error y a espíritus demoníacos de engaño. Ese es el tercer marido, la nigromancia. El Señor ordena que los muertos, repito, se deben dejar quietos, que una vez que parten no se deben invocar, rezar, orar, llamar, porque eso implica una reprensión del Señor. En el siguiente devocional vamos a considerar el cuarto marido del sistema religioso falso samaritano que está enfrentado al sistema verdadero venido del cielo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, la sabiduría, la verdad, la revelación que trae felicidad y bendición por siempre provienen de ti, Señor, y no del imaginario humano, del interés religioso sectarista, ni de la necedad de los concilios religiosos, ni de los acuerdos humanos, aunque estén pintados de religión. Tu verdad es eterna, única y digna de ser respetada, amada, creída y aplicada. Tú eres la verdad misma, como te autodefines, Señor Jesús. Yo soy la verdad. Y por ello apelamos a tu argumento y consultamos tu mente y corazón.
Guárdanos de salirnos de tus principios, estatutos y mandatos, porque en ellos hay salvación por siempre. Gracias, Señor, por cada oyente, pidiéndote, Dios Altísimo, que les concedas ser oídos en sus oraciones, súplicas y peticiones. Les bendigo en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.